Hoy en día existen ya empresas que están aplicando base de datos para tomar mejores decisiones con respecto al negocio que estos tienen. Es común relacionar base de datos hoy en día con software y tecnología, pero realmente base de datos no es ninguno de estos dos términos. No es software, tampoco es tecnología. No se necesita de ninguno de estos dos para tener una base de datos. Una base de datos, por ejemplo, es un directorio telefónico que es común tener en casa, en la cual nosotros podemos encontrar toda una relación de personas ordenadas por apellido y sus respectivos números telefónicos y su dirección. Esto es un ejemplo de base de datos. Una agenda también es una base de datos. Entonces, una base de datos es un conjunto de datos almacenados en forma ordenada en algún medio. Veamos cómo se maneja, por ejemplo, una tienda hoy en día. Un pequeño negocio puede adquirir productos, puede vender productos y los datos almacenarlos en los libros. Si quizá por allí se quiera adquirir nuevos productos del proveedor, también se suele anotar en estos libros, teniendo allí una base de datos. Contamos con clientes, quizá estos clientes tengan alguna deuda con nuestra empresa, también lo almacenamos en los libros y tenemos base de datos. Como ves, no es necesario contar con tecnología para tener base de datos. El problema surge cuando contamos con demasiados datos, el cual va a ser difícil de procesar. Va a tomar tiempo y por ende va a tomar dinero. Es por eso que hoy en día las bases de datos se guardan en computadoras, los mismos que procesan inmediatamente todos los datos y nos van a dar información, los mismos que vamos a utilizar para tomar decisiones en nuestra empresa. Pero aprendamos un poco más. Una base de datos está guardado en un computador, ¿cierto? Pues bien, ¿y quién es el que maneja esta base de datos? Obviamente se necesita de algún programa, de algún software que maneje estos datos. Y pues estos software que manejan nuestros datos se les llama gestores de base de datos. Y existen muchos. Nosotros en nuestro negocio podemos contar con alguno de ellos, con Microsoft Access, que es muy pequeño, PostgreSQL, MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle y entre otros. Son gestores de base de datos. ¿Y cómo funciona nuestra base de datos o cómo va a trabajar? Pues para eso nosotros vamos a requerir un software. El software lo que va a hacer es recuperar los datos del servidor. El servidor es una computadora, es un ordenador especial en la cual está guardado nuestra base de datos y es donde el software va a tener acceso y el mismo que pues va a estar instalado en nuestra computadora personal. ¿Okay? De esa forma se puede acceder a una base de datos. Obviamente que al estar nuestra base de datos dentro de un ordenador, pues el proceso de los datos va a ser inmediatamente, va a ser muy rápido, la cual nosotros ni cuenta nos vamos a dar. A través del software nosotros vamos a recuperar todos estos datos y luego convertirlos en información. Como ven, pueden ustedes utilizar una base de datos sin una computadora, pero el problema o la gran ventaja de utilizar una computadora es el rápido proceso de la información. Ok, entonces usted ya tiene o ya sabe cómo decidir si optar por utilizar un medio tecnológico o optar por usar simplemente bases de datos manuales que se solía hacer y se suele hacer en algunas empresas.